Muy buenas tardes. Hoy vamos a platicar sobre Quetzalcóatl. Esta es la segunda parte. Ya vimos hace varias semanas el inicio de esta conferencia. Entonces, en este momento, lo que intentamos hacer o intentamos ver es estudiar el aspecto esotérico del drama quetzalcoatliano a la luz del esoterismo gnóstico o a la luz de la antropología gnóstica. Recordemos que la gnosis tiene cuatro pilares: la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. La ciencia, pues, nos habla de la comprobación de lo que estamos estudiando, muy en síntesis. El arte, pues, hablamos de todas las antiguas culturas, cómo tenían plasmado en diferentes obras o en grandes obras enseñanzas esotéricas, tanto en piedra como en escritos, como en pinturas, en música, etcétera, etcétera. Eh, la filosofía, pues hablamos del conocimiento interior de sí mismo. Y la mística nos habla de esa parte espiritual que está plasmado en todas las grandes culturas y que no podemos nosotros negar. No podríamos negar que existe una fuerza trascendental, una fuerza sublime que hace que toda esta creación tenga armonía. Que nosotros como seres humanos no tengamos armonía es muy diferente, pero vemos cómo en la creación existe la armonía. Vemos cómo armoniosamente los planetas giran alrededor del Sol, cómo el Sol gira alrededor de esta galaxia, cómo esta galaxia gira alrededor de otra galaxia más grande y así sucesivamente. Entonces, hablando en esta pequeña síntesis, vamos a hablar sobre esas cuatro pilares en esta conferencia, todo relacionado a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl para los mexicanos es de suma importancia por dos aspectos. Uno, nos habla de que fue el creador de esta humanidad. Para los antiguos mexicanos se hablan de que ha habido cuatro soles anteriores a nosotros, cuatro creaciones, por así decirlo de una manera. Nosotros somos la quinta. Esto está plasmado, como lo había comentado, en el calendario azteca. Cómo están los cuatro soles alrededor de este quinto sol, en el centro de esta piedra. No recuerdo si en esta presentación viene el sol. Si viniera, ahorita se lo señalo. Entonces, cuando es destruida la anterior raza porque se alejó de los principios divinales, porque se degeneró, porque entró en decadencia, entonces quedan las tinieblas. Y nuevamente hay que crear a la humanidad. Y es donde Quetzalcóatl, en ese aspecto, pues, en colaboración con otros seres mitológicos o seres divinales de las escrituras antiguas mexicanas o de los códices antiguos, es como se crea nuevamente un nuevo sol y nuevamente hay vida en este planeta, dándose por entendido que existe el quinto sol, la quinta humanidad. Realmente es en lo que nos estaríamos nosotros entendiendo. Bueno, y el otro aspecto más importante o muy importante de Quetzalcóatl es como mensajero, como dador de una enseñanza, como educador de esta antigua civilización o de estas antiguas civilizaciones mexicanas, educador de las artes, de la ciencia, de la religión, de la mística superior para lograr un enaltecimiento humano en pos del beneficio de sí mismo y de sus semejantes. Un enaltecimiento superior, no tanto en aspectos meramente materiales, sino integrando lo material con lo espiritual. Bueno, sigamos. Aquí vamos a tener una pequeña síntesis de lo que vamos a tocar el día de hoy, enfocándonos en la tercera parte. El logo solar, que fue lo que ya estábamos comentando, el segundo aspecto, que es el creador y protector del hombre,
Y como tercera parte, Seacal Topilzin, que es lo que vamos a mencionar en un momento más. El logo solar es esa fuerza que bulle y palpita en toda la creación. Es eso que comentábamos en un principio, que mantiene en armonía toda esta creación, que dio origen a esta creación y que en todas las culturas tiene diferentes nombres. Entonces, pero básicamente podríamos decir que es el creador, la fuerza universal divina que hace que bulle y palpite y que vibre cada átomo en toda esta creación, y que algunos lo han llamado Dios, el inmanifestado, así le llamaban aquí en los antiguos mexicanos, como el inmanifestado en algunas otras religiones, como el primer logos. Bueno, en fin, es esa fuerza que bulle y palpita en toda la creación. Ese es el logo solar, esa fuerza logoica divinal. En este apartado o en este escrito, me gusta mucho esta frase: tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios. Los antiguos mexicanos y las grandes culturas siempre han adorado al fuego como el fuego sagrado. En este aspecto, en este apartado, perdón, es el aspecto más superior y más sublime del fuego, la llama de la llama, la gran hoguera. O como dijeron los antiguos mexicanos, Huehueteotl, el dios viejo, el dios del fuego, haciendo alusión a esta fuerza logoica que está en cada átomo, en cada partícula y en cada molécula de toda la creación. Aquí está la imagen del quinto sol. Es lo que comentábamos, como Quetzalcóatl viene siendo dijéramos, el protagonista más importante de la creación del quinto sol, o de los hombres que ahorita poblamos la faz de la tierra. Aquí vamos a señalar un poquito, a ver si se logra. Sí, aquí está. Estos recuadros, esta es la parte central del calendario azteca, lo pueden buscar en internet. Estos recuadros que están aquí alrededor, estos cuatro, son los 4 soles que ha habido antes de nosotros, o 4 humanidades. La más famosa y conocida es la Atlántida, que pues ha habido muchísima información al respecto. Y el quinto sol viene siendo o el que los antiguos mexicanos le llamaban Olintonatio, o sol de movimiento. Pues este quinto sol, que somos nosotros, esta humanidad, fue creada gracias al sacrificio de nuestro Señor Quetzalcóatl. Bueno, como les comenté, vamos a enfocarnos más a Quetzalcóatl como el individuo que vino a ayudar a la humanidad aquí en nuestro México antiguo. Para esto necesitamos entender o recordar que todas las grandes culturas nos hablan de mensajeros. En las grandes religiones nos hablan de mensajeros. Krishna, por ejemplo, el Buda, por ejemplo. En este caso, como hubo una gran diversidad en el México antiguo, podríamos mencionar a Huitzilopochtli, que fue el que guió a los aztecas para que, a los antiguos mexicanos, para que fundaran, mejor dicho, Tenochtitlán. En ese momento no eran aztecas todavía, pero bueno, no entremos en ese detalle ahorita, pero básicamente sería eso. O en este caso, hoy nos compete hablar de Quetzalcóatl, un individuo que llegó para enseñar el camino de la regeneración humana, que nos enseñó con el ejemplo cómo podíamos nosotros regresar a la divinidad. Porque pues para los antiguos mexicanos y para todas las grandes culturas, todos, y para todas las grandes religiones, todos hemos salido de la divinidad. Y ahorita pues, como dijera la Biblia, pues estamos alejados del Edén. Por eso sufrimos, por eso tenemos enfermedades, guerras, dolores, y así todas las grandes religiones del mundo hablan referente a esta salida del Edén con sus diferentes simbologías, que al final de cuentas, en síntesis, es lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, Quetzalcóatl, vamos a hablar un poquito del nacimiento de él. Se dice que Quetzalcóatl, hay varias versiones, una de ellas es que es hijo de una virgen. Es algo muy interesante, que como Quetzalcóatl nace de una virgen, como todos los grandes mensajeros o grandes, mensajeros o redentores de la humanidad en las diferentes y grandes culturas. En este caso, pues también Quetzalcóatl
así como el Cristo Jesús, así como el Buda, así como, perdón, el Buda no, así como Krishna, han nacido de una virgen, así como Huitzilopochtli también nació de una virgen. En este caso, Quetzalcóatl, hay varias versiones, todas están escritas en los códices del México antiguo. Aquí hablamos de una donde su mamá, llamada Chimalma, agarra una piedra preciosa y se la traga. Y en ese momento queda embarazada. Chimalma es la mamá o es la madre de Quetzalcóatl y Mixcoatl es el padre de Quetzalcóatl. También hay varias versiones de Mixcoatl. Pero entre ellas, una de las traducciones de su nombre es la serpiente de luz, o que sería, mejor dicho, perdón, la Vía Láctea. Eso podríamos nosotros, en síntesis, hablar de quién es el padre y la madre de Quetzalcóatl. Aquí vemos ya un origen divino. Nos hablan de la mamá que es virgen y que su padre es Mixcoatl, la serpiente de luz o la serpiente o la Vía Láctea. Al final de cuentas, Quetzalcóatl como origen divino. Pero en este momento, bueno, aquí en este, perdón, en este apartado, vemos cómo Quetzalcóatl a una edad, después de haber nacido y haber madurado, haber tenido la edad suficiente, fue llevado a Tula, donde se preparó en el oficio del sacerdocio y donde después de haberse preparado y haberse purificado, se convirtió en sacerdote de Tula. Y aquí es donde ya Quetzalcóatl educa a los toltecas, educa a los antiguos mexicanos, enseñándoles que las ofrendas que a los dioses eran, lo mejor era ofrecer serpientes, aves, mariposas, porque eso mismo sacrificaba Quetzalcóatl a los dioses y les enseñó a sacrificar eso, ya no sacrificar a humanos. Esto es altamente simbólico, serpientes, aves y mariposas nos habla de virtudes, atributos del ser humano que puede desarrollar en su interior a medida que va eliminando sus muy errores humanos. Entonces, aquí nos habla de que Quetzalcóatl les enseñó el camino del sacrificio interior, el camino de la purificación interior. Pero en esta plática vamos a hablar más que nada de la última fase del trabajo de Quetzalcóatl. Hablar de Quetzalcóatl podríamos tener varias conferencias. Nada más en este momento, desafortunadamente, estamos dando conferencias cortas para que sea más asequible por los tiempos, por las ocupaciones de las personas. Entonces no podemos profundizar tanto sobre Quetzalcóatl, pero vamos a hablar muy a grosso modo. En este caso, todo el apartado de antes de Quetzalcóatl, antes de que cayera en la perdición o en la tentación, lo podremos tocar en diferentes conferencias. En este momento hablaremos de la última parte de vida de Quetzalcóatl, que es muy controversial, porque los antropólogos oficiales se desconciertan en este aspecto. Bueno, Quetzalcóatl, después de haber llegado a un estado de purificación y después de haber llegado a un estado de perfección y de grandeza en la cual guiaba a los pueblos de México antiguo, pues comete errores. Todo esto es simbólico, pero como les comento, vamos a hablar de esta última parte. Comete errores en los cuales se da cuenta de que todavía es muy humano. Quetzalcóatl se da cuenta de que es imperfecto. Cuando Quetzalcóatl huye de Tula, es porque ha sido tentado por Tezcatlipoca, otro de los dioses del México antiguo. Tezcatlipoca significa el espejo humeante. Entonces, Quetzalcóatl, cuando fracasa, se emborracha porque toma pulque. Gracias a la tentación de Tezcatlipoca, cayó en tentación, se embriaga con el pulque y hace llamar a su esposa, o unos dicen a su hermana, bueno, a final de cuentas es su pareja, Quetzalpétatl, la hace llamar y ambos beben pulque. A final de cuentas, algunos interpretan que hubo un acto carnal, un acto sexual y además de emborracharse. Dos de los dos aspectos muy delicados cuando una persona, un individuo era un gran sacerdote. El principal es
que se había emborrachado. Comento, es algo simbólico, en este caso, se olvidó de sí mismo. Y Quetzalcóatl, al descubrir sus muy humanos errores, que aún tenía errores, pues se pone a llorar al darse cuenta de que había fracasado, que se había emborrachado, siendo que él había adoctrinado a su pueblo de que no debían de emborracharse, que no debían de caer en los vicios que los alejaban de la divinidad. Y en este momento Quetzalcóatl, pues con su ejemplo, va en contra de sus principios y esto hace que llore y que se ponga amargamente a llorar. Perdón, que se ponga amargamente a arrepentirse. Y esto lo lleva pues a llorar de arrepentimiento. Ante su Dios se pone a llorar porque nadie lo puede consolar. ¿Por qué? Porque acaba de darse cuenta que está muy alejado de la divinidad. Entonces Quetzalcóatl lo que hace es huir para que sus actos simbólicamente no se sigan dando a conocer, más de lo que ya se habían dado a conocer, o para que porque se sentía indigno también, además de seguir dirigiendo a los toltecas. Entonces Quetzalcóatl, al huir, pues manda a incinerar sus casas de oración, sus templos de oración que ya había construido, todas sus obras de arte, todas sus ricas joyas, todo su arte precioso, todo lo manda a enterrar en los lugares más secretos de las montañas, de los barrancos más profundos. ¿Qué significa esto? Que ha perdido esos atributos y esas virtudes trascendentales que lo hacían a Quetzalcóatl una persona superior o con atributos superiores, como se les llama en algunas culturas como los dioses o como los grandes guías de la humanidad o como los grandes iniciados. Quetzalcóatl en este momento pierde esos atributos al haber caído en la tentación. ¿Dónde quedan los tesoros? Pues, ¿dónde quedan las virtudes? Pues en lo más profundo de nosotros, en las barrancas, en las montañas, allá, en las profundidades de nuestro propio ser se encuentran esas virtudes, esas gemas preciosas que nos pueden acercar a la divinidad. Bueno, Quetzalcóatl va emprendiendo su camino y llega a un árbol que se le llama el árbol de la vejez, donde se da cuenta de que es viejo. ¿Qué es esto que es viejo? No tiene sus virtudes, no tiene su juventud. Esto significa que no tiene esa belleza interior que le caracterizaba. Y se pone a llorar viendo a Tula a la lejanía, sentado sobre una piedra. ¿Cuál es la piedra? La piedra pues nos habla de los misterios sexuales trascendentales que nos pueden ayudar a regenerarnos. Entonces, Quetzalcóatl en este momento está arrepentido, quiere regresar a la tierra de sus mayores, quiere regresar a la tierra del color rojo, que es a la divinidad. Entonces, con su ejemplo nos enseña y nos muestra el camino que debemos de seguir los seres humanos, debemos de darnos cuenta de nuestros defectos muy humanos, cómo nos alejan de la divinidad. Tenemos que sentarnos a reflexionar y buscar darnos cuenta realmente de esa analidad interior, de esa miseria, de esa vejez, de esa falta de belleza interior. Entonces Quetzalcóatl sigue su camino hacia la tierra del color rojo, donde hay un puente, esto es altamente, perdón, hay un río donde él tiene que cruzar y hay un puente pues que por el cual va a cruzarlo. Pero ahí están unos necromantes o necrománticos, que así lo tradujeron los antiguos los antiguos españoles que llegaron, los frailes, que tradujeron estos códices, y entonces le piden a Quetzalcóatl que tire todas sus joyas. Esto es también simbólico, sigue tirando Quetzalcóatl esas vanas virtudes o falsas virtudes o falsos engreimientos o falsos títulos que le impiden acercarse a la divinidad. Quetzalcóatl no le importa dejar todos sus bienes materiales, sus títulos que tenía externos. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a la tierra del color rojo a través del agua pura de vida.
el agua siempre va a aparecer en varios aspectos de esta historia, porque el agua, esotéricamente hablando, nos habla de la regeneración del ser humano, de la regeneración interior a través de los misterios del sexo, de los misterios de la transmutación sexual, de la regeneración sexual. A pesar de que Quetzalcóatl está decidido a llegar a la tierra del color rojo, nuevamente, pues mientras un individuo esté en el camino de la regeneración humana, de la encarnación de la divinidad, está mientras no elimine su aspecto humano, perdón, o inhumano, está en peligro de caer en tentación. Entonces, en este momento, Quetzalcóatl nos muestra cómo, a pesar de seguir su camino a la tierra del color rojo, de estar encaminado a recorrer el camino que lo lleva a la divinidad, a la regeneración humana, vuelve a fracasar. Es tentado por otro necromántico, les digo, aquí le ponen esta palabra no es mexicana, esta palabra es española, de los antiguos frailes, pero bueno, la entendemos. Y aquí dicen que lo obligan a beber vino. Nosotros podemos traducirlo como pulque, porque aquí no existía el vino, pues, pero bueno, esos son pequeñeces, pero que quiero mencionar. Entonces, nuevamente se emborracha, nuevamente cae en tentación, nuevamente vuelve a dormirse. ¿Qué significa esto de que vuelve a dormirse, a emborracharse, a roncar? Que vuelve a perder el objetivo que él andaba buscando de regresar a la divinidad. Así como nosotros en esta vida nos hemos puesto como objetivo regresar a la divinidad, regenerarnos, encarnar la divinidad, practicar para lograr la purificación interior profunda y lograr acercarnos a nuestra propia divinidad. Muchas veces hemos caído en tentación. En este caso, Quetzalcóatl se dice que cae borracho, se queda dormido y vuelve a roncar. Se le vuelve a dormir la conciencia. Y así estuvo varias vidas dormido, alejado de la divinidad, de los anhelos espirituales, como muchas veces nos ocurrió a nosotros, donde muchas vidas hemos estado sin ninguna inquietud espiritual. Y ha habido otras en las que tenemos la inquietud espiritual de regenerarnos. Así que Quetzalcóatl nos enseña cómo podemos caer en tentación, cómo podemos volver a dormirnos. Eh, pero más que eso, lo más importante es que Quetzalcóatl nos enseña con el ejemplo que debemos retomar el camino interior, que a pesar de los fracasos, debemos volver a levantarnos y luchar para seguir adelante. Quetzalcóatl despierta después de varias vidas y se pregunta quién soy, dónde estoy, para qué he venido aquí, y nuevamente reinicia su camino interior. A Quetzalcóatl iban con él tullidos, bufones, acompañantes. Desde que salió de Tula iba acompañado. ¿Cuáles son esos acompañantes? Sus muy humanos defectos psicológicos, sus muy humanas pasiones, apetencias, temores, dudas, razonamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Quetzalcóatl llega al retomar su camino hacia la tierra del color rojo, hacia la tierra de sus mayores, llega a una parte donde se encuentra el monte humeante y la mujer blanca, que nos recuerda al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Entonces, al llegar Quetzalcóatl a esa zona alta, cae una nevada y elimina a todos sus bufones, a todos sus acompañantes, a todos sus tullidos, mueren congelados. En este momento, hablando en un aspecto esotérico trascendental, Quetzalcóatl retoma el camino de la regeneración sexual, el camino interior, de la eliminación del yo, de la transmutación de sus energías sexuales, de la transformación de sí mismo, y va eliminando esos malos acompañantes o esos acompañantes que cada uno de nosotros tenemos y nos alejan de la divinidad. En este caso, Quetzalcóatl estaba muy convencido de llegar a la tierra de sus mayores. Y así como Jesús el Cristo en una etapa nos muestran haciendo milagros por la tierra allá en el Oriente Medio, así también Quetzalcóatl hace sus prodigios y milagros, todos son simbólicos. Pone nombres a algunas montañas, hace algunos puentes,
Hay un milagro que se dice que con una saeta, con una lanza, atraviesa un árbol y queda hecho una cruz. Esto que nos indica que estaba enseñándole a las multitudes el camino de la regeneración humana, sin olvidarse de sus semejantes. Quetzalcóatl sigue ayudándolos, y además de seguir su camino interior, porque el superhombre, así como llega y nos muestra el camino de la regeneración humana, lo aplica y lo pone en práctica y nos lo enseña teórico y prácticamente. Entonces, llega un momento en que Quetzalcóatl logra ver el mar, o llega a la ribera del mar. Aún no ha llegado a la tierra del color rojo. En las orillas del mar, para poder atravesar y embarcarse a la tierra del color rojo, Quetzalcóatl hace una barca hecha de culebras o de serpientes. Esto es altamente simbólico. En los antiguos mexicanos eran muy directos en su enseñanza. Vemos, por ejemplo, en las pirámides de mayas, cómo hay muchos guerreros siendo devorados por la serpiente. Esto es la serpiente como símbolo de la redención, de la iluminación. Quetzalcóatl nos enseña cómo a través de la redención, de la eliminación de esos muy humanos defectos, de esa fuerza divinal, logra llegar a la tierra del color rojo. En este caso podemos hablar un poquito sobre la creación de esos vehículos trascendentales u ocultos que nos permiten encarnar a la divinidad. Porque así como estamos, pues la divinidad, si penetrara en nosotros, simplemente nos pulverizaría, porque es una vibración altamente poderosa. Y nosotros vibramos con una frecuencia muy densa en este mundo de 3 dimensiones. En este caso, Quetzalcóatl, nadie sabe, así lo dicen los códices, nadie sabe cómo llegó a la tierra del color rojo, pero llegó a través de su esfuerzo o de sus super esfuerzos. Entonces, cuando Quetzalcóatl estaba en la tierra del color rojo, se volvió a ver en las aguas y descubrió que su rostro era nuevamente hermoso. Había logrado recuperar su inocencia perdida. Se había llenado de virtudes divinales al haber eliminado eso que lo hacía feo, eso que lo alejaba de la divinidad, eso que nos aleja de la divinidad. Se dice que se atavió con los más bellos ropajes, encendió una hoguera y se arrojó en ella. ¿Qué significa esto? Va terminando de eliminar esas últimas residuos humanos o inhumanos que lo alejaban de la divinidad con ese fuego divinal, con ese fuego espiritual. Quetzalcóatl, después de que se apaga la hoguera, se dice que se mudó a los cielos o su corazón se transformó en estrella. Antes de eso, bajó a los infiernos, al Mictlán, así como lo hiciera hace más de 2000 años Jesús el Cristo, o como nos lo enseñara, que después de morir baja a los infiernos y trasciende como un hombre resurrecto o como un Dios resurrecto o como el Hijo de Dios resurrecto. Así que Tzalcóatl logra encarnar la divinidad. Cuando se dice que se convirtió en una estrella, nos está hablando de que se unió nuevamente con la divinidad, se convirtió en un hombre perfecto, en un superhombre o en un Dios. Entonces, Quetzalcóatl nos ha mostrado el camino de la regeneración humana, partiendo del error humano, del fracaso, del dolor, del sufrimiento, de la fealdad interior profunda. Me gusta mucho en lo personal, esta enseñanza, esta etapa de la vida de Quetzalcóatl, porque nos habla de un Quetzalcóatl humano, como un Quetzalcóatl humano, a pesar de ser a pesar de tener un grado de perfección, fracasa, se cae, se da cuenta de sus errores, vuelve a fracasar, pero siempre vuelve a levantarse y siempre en pos de la divinidad
y de la perfección, sin olvidarse de los seres que lo rodean, sin olvidarse de ayudar a sus semejantes, así como nos lo mostrara y nos lo enseñara Jesús el Cristo hace más de 2000 años. Entonces, Quetzalcóatl es un hombre o un superhombre que nos enseñó, nos dejó el camino de la regeneración humana, obviamente a través de esos símbolos que si no fuera a la luz de la antropología gnóstica no entenderíamos. Si no fuera a la luz de la gnosis, que es ciencia, arte, mística y filosofía. Aquí nos hablan de que Quetzalcóatl no ha muerto, ha de volver, habrá de venir a reinar nuevamente. Lo podemos interpretar de muchas maneras. La que voy a tocar ahorita es que Quetzalcóatl vive en el corazón de cada uno de nosotros, esa fuerza logoica que nos puede ligar nuevamente con la divinidad. Esa fuerza quetzalcoatliana que nos puede guiar y orientar para regenerarnos, o esa fuerza crística, o esa fuerza logoica. Aquí hablamos de Quetzalcóatl como esa fuerza logoica que está latente allá en las profundidades de nuestro ser y que nos invita siempre a regresar a esa gran hoguera, así como Quetzalcóatl lo hiciera. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche.